Bueno, pues hola a todos, bienvenidos un día más a nuestro canal. En el día de hoy vamos a trabajar el teorema de Pitágoras. Os voy a comentar un poquito cuál es el origen del teorema, qué significa y qué podemos hacer con él. Os adelanto spoiler, Pitágoras fue un crack, un maldito crack. Primero tenemos que ver qué tipos de triángulos tenemos. Puede ser una clasificación en función de los lados de los que está formado el triángulo, y entonces tendríamos tres tipos. Primero, el triángulo equilátero, que es aquel que tiene todos sus lados iguales, todos. Después, encontramos el triángulo isósceles, en el cual solamente dos de sus lados son iguales, el otro lado es distinto. Sería simétrico, tendríamos aquí un eje de simetría. Y en el tercero de los casos tenemos el triángulo escaleno, que es aquel que no tiene ninguno de sus lados igual que los demás. Sus tres lados son diferentes unos de otros. También podemos clasificar los triángulos según sus ángulos, según los ángulos que forman. Ya habréis visto en otro tema que los ángulos de un triángulo deben de sumar en total 90 grados. El primero de ellos que tengo por aquí puesto es el triángulo obtusángulo. Aquí tenemos, como podéis ver, un ángulo mayor de 90 grados, un ángulo obtuso. Pues si tiene un ángulo obtuso, obtusángulo. Es matemáticas, tampoco te creas tú que se han comido mucho el tarro, ¿eh? ¿Qué ocurre si todos los ángulos son agudos? Como estos tres, ¿vale? El alfa, el beta y el gamma. Pues que tendríamos un triángulo acutángulo, que es aquel que no tiene ninguno de sus lados más allá de 90 grados, ¿vale? Y en el último de los casos tenemos el triángulo rectángulo, que es un caso muy particular, porque tiene un ángulo recto. Uno de sus ángulos tiene que ser recto. Los otros dos, evidentemente, no podrán ser ni rectos ni obtusos. Solamente tendrán que ser agudos. Vale, este es el triángulo, en el que nos vamos a centrar hoy. El triángulo rectángulo. Empezamos con el teorema de Pitágoras. Pitágoras fue un señor griego, un filósofo y matemático griego, ya ves tú, un filósofo, el tío, y todo lo que manejaba de matemáticas. El caso es que nos dice que en un triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Bueno, vamos por partes. Primero tenemos que recordar que el triángulo rectángulo tendría esta forma, ¿vale? Tendría estos tres lados en los cuales tenemos un ángulo recto. Esto es fundamental, si no, esto no funciona. Los lados que tenemos se llaman de esta manera: hipotenusa, el lado más largo de todos ellos y además que es el opuesto al ángulo recto. Y los otros dos lados, que son más cortitos, serán los catetos. Estos dos catetos pueden ser iguales o no, da igual, la medida en principio nos da igual entre tú y yo. Lo que nos interesa es que forman entre ellos dos un ángulo de 90 grados y que el lado opuesto es la hipotenusa, que es el más largo. Claro, tú dices, bueno, venga, pues entonces tengo los cuadrados de los catetos, o sea que serían los dos catetos elevarlos al cuadrado. Y la hipotenusa, también el cuadrado de la hipotenusa, pues elevarlo al cuadrado. Y nos quedaría esta formulita: el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Cateto primero al cuadrado y cateto segundo al cuadrado. Ya está, ¿no? Simple, sencillo y para toda la familia. Vale, muy bien. Bueno, antes de nada, una nota. Yo los llamo normalmente A, B y C por estar en orden, ¿vale? Por el ABC de toda la vida. Puedes encontrártelos en otros sitios como H de hipotenusa, cateto 1, C1, cateto 2, C2, no sé, CBA, CAB, según el libro, según el profe que te lo cuente, pues te lo puedes encontrar de alguna manera diferente. Pero bueno, yo normalmente soy una persona bastante ordenada y me gusta tener A, B y C. Bueno, el caso es que tú, que eres una persona bastante cultivada, bastante trabajada en el noble arte de las matemáticas, dices, pues ya está, A cuadrado, B cuadrado, C cuadrado. No me termina de quedarme muy claro, pero bueno, con eso de que es un griego y lleva toda la vida ahí y me han dicho en clase que yo lo que tengo que hacer es obedecer, bueno, pues ya está, me quedo con la fórmula, me la aprendo y fuera. No, vamos a ver un poquito una explicación sencilla. El caso es que en la antigua Grecia, cuando se referían al cuadrado, tú piensas que en Grecia, aparte de filósofos, guerreros y demás, eran agricultores, tenían muchísima agricultura y ganadería. Entonces lo que les importaba mucho era
los terrenos, las tierras, las lindes. Para los griegos, cuando hablaban de el cuadrado de un número, hablaban literalmente de un cuadrado formado por ese lado. De manera que yo tengo aquí el triángulo rectángulo, muy bien, el mismo de antes. Bueno, si veis que lo he repasado un poquito ya más recto. Y el caso es que yo tengo el cuadrado de un cateto, pues el cuadrado que se forma con el lado, en este caso C, ¿vale? El lado de este cateto, la longitud de este lado del triángulo. Entonces yo tengo un cuadrado que forma esta superficie verde. ¿Cuál sería el área? C al cuadrado, cateto al cuadrado. Y tengo aquí el lado B también, que formaríamos un cuadrado con él. Pues B al cuadrado, que sería su área. El caso es que Pitágoras supo demostrar y calcular de una forma tan elegante, que es una forma muy sencillita, en la que te dice que esta superficie y esta superficie, la verdecita y la morada, tiene que ser igual, y de hecho lo es, al cuadrado que se forma con el lado de la hipotenusa. A al cuadrado. Mira qué GIF más bonito y yo creo que es bastante visual. El caso es que tenemos aquí los dos cuadraditos chiquititos rellenos de agua y que si lo giras serían capaces de rellenar el cuadrado, bueno, el prisma que quedaría del cuadrado de la hipotenusa. Bueno, en internet tenéis infinitas imágenes de este estilo. Vamos a ver ahora ejercicios de aplicación. Gracias al teorema de Pitágoras podemos calcular el lado desconocido de cualquier triángulo rectángulo. Por ejemplo, aquí tenemos dos triangulitos, uno amarillo y otro verde. En el primero de ellos nos dan que los dos catetos miden 8 y 6 metros respectivamente. Y tendremos que calcular el lado desconocido, el tercer lado, que sería la hipotenusa. Sabemos que es la hipotenusa porque es el opuesto al ángulo recto. De manera que ponemos la formulita, a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c cuadrado, de manera que tenemos que a al cuadrado es 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. En este caso da igual cuál pongas como b y como c, en este caso da exactamente igual puesto que es sumar, nada más. Así que tenemos que a al cuadrado es igual a 8 al cuadrado 64 más 6 al cuadrado 36. Esto nos da 100, así que si queremos calcular cuánto mide a, no a al cuadrado, tendríamos que hacer la inversa de elevar al cuadrado, así que tendremos que hacer la raíz cuadrada. A es igual a la raíz de 100, que es 10 metros. Si por contra nos dan como datos uno de los catetos y la hipotenusa y nos piden calcular el otro de los catetos, bueno, el procedimiento es el mismo, pero al final cambia un poquito a la hora de poner los datos. Nada, pues a al cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. A es la hipotenusa, que es 13. Es 13 ya no solo porque es el más largo, porque este no sabemos cuánto mide, sino porque es el opuesto al ángulo recto. Así que tenemos que 13 al cuadrado es igual a 12 al cuadrado más c al cuadrado, que es el lado desconocido. Si lo calculamos, tenemos 169 es igual a 144 más c al cuadrado. Este 144 pasará al otro lado restando. 169 menos 144 es igual a c al cuadrado. 25 es igual a c al cuadrado. Así que ahora tenemos que buscar un número que elevado al cuadrado te dé 25. Bueno, pues hacemos la raíz cuadrada. Así que c nos da, que es la raíz de 25, 5 metros. Ya os digo, muy sencillo. Esto, nada, si lo único pues dices, joder, la verdad es que no está mal, lo podemos ir aplicando. Claro, la gracia está no solo en que tú puedas calcular la longitud de un lado, no, la gracia de Pitágoras va mucho más allá. Es que si nosotros conocemos los tres lados que tenemos formando el triángulo, podríamos saber si es un triángulo rectángulo o no. Hemos visto que en la ecuación que tenemos que nos marcan se tiene que respetar la igualdad, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Perfecto. Pero ¿qué pasa si no se respeta esta igualdad? Pues que no tenemos un triángulo rectángulo. De manera que, si por lo que sea el cuadrado de la hipotenusa es mayor que la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, que la hipotenusa es bastante grande en comparación, tendríamos un triángulo obtusángulo. ¿Vale? Ya os digo, si la hipotenusa es demasiado grande, el ángulo que forman tiene que ser mayor que un ángulo recto.
Y si por lo que fuera tenemos una hipotenusa que es menor, elevado al cuadrado, que el cuadrado de la suma de los catetos, que la suma de los cuadrados de los catetos, perdón, que lo digo del revés, quiere decir que proporcionalmente la hipotenusa es más pequeña, tendríamos un triángulo acutángulo, en el que aquí, por ejemplo, en el ángulo gamma, el de aquí arriba, tenemos que es 83, porque la hipotenusa no es lo suficientemente grande. Tendríamos que hacerla un poquito más grande. Si dibujamos un triángulo cuyos lados sean 3, 4 y 5, pues tendríamos un triángulo rectángulo. Es el triángulo más pequeñito que podemos formar y bueno, como sus lados son 3, 4 y 5, lo solemos llamar coloquialmente triángulo Jacinto. Es decir, 3, 4, 5. Bueno, según los valores que vayamos cogiendo, podemos ir aumentando, por ejemplo, la hipotenusa y tenemos ahora mismo un triángulo obtusángulo. Si cojo y vamos cambiando los valores y demás, pues vamos viendo cómo van transformándose los ángulos que tenemos aquí. De manera que, bueno, pues vamos viendo cómo ahora en un 10, 8, 8, pues tenemos un triángulo acutángulo. Si cojo y lo voy reduciendo por un lado, pues bueno, vamos viendo cómo van aumentando y disminuyendo los ángulos. ¿De acuerdo? Bueno, nada, cada vez que se respeta el ángulo de 90 grados, que conseguimos un triángulo rectángulo, esa combinación de números es lo que se llama una terna pitagórica. Por ejemplo, la más pequeña, que es la del 3, 4, 5, que es la que os he enseñado, pero bueno, hay más. Por ejemplo, podemos tener 3, 12 y 5, si no recuerdo mal. ¿Veis? Que tenemos aquí 90 grados. Y bueno, tenemos infinidad. En esta tira, por ejemplo, en este programita que he creado, tenemos el más grande de todos, es el de 24, 25 y 7. Si no recuerdo mal, era 7. Sí, mirad, tenemos aquí el triángulo rectángulo con el angulito recto por aquí. ¿Vale? Ya os digo, es bastante entretenido a la hora de practicar y demás. Vamos a verlo con otro ejemplo. En este caso tengo puestos que nos piden identificar el tipo de triángulo que tenemos entre manos conociendo sus tres lados. En el apartado A tenemos como lados 4, 12 y 10 centímetros. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar la hipotenusa, que va a ser el más largo, el de 12 centímetros. Así que aplicando el teorema de Pitágoras vamos a ver si es igual, mayor o menor un lado que el otro. ¿Vale? Venga, pues tenemos que A al cuadrado, B al cuadrado más C al cuadrado. No sabemos si es mayor, menor o igual. De momento no pongo el signo, me lo ahorro. Luego ya lo pondré. Así que tenemos en la hipotenusa 12, pues 12 al cuadrado y en el otro lado los dos catetos, 4 al cuadrado más 10 al cuadrado. 12 al cuadrado da 144. 4 al cuadrado 16 y 10 al cuadrado 100. Esto a simple vista se ve pues que 144 por un lado y 116 por otro, pues que el cuadrado de la hipotenusa es mayor que la suma de los cuadrados de los catetos. Así que lo que tenemos es un triángulo como obtusángulo. Venga, al siguiente. Tenemos un triángulo de 15, 9 y 12 decímetros, cada uno de los lados. Así que vamos a hacer exactamente lo mismo. Tenemos aquí el cuadrado de la hipotenusa y aquí la suma de los cuadrados de los catetos. La hipotenusa va a ser el lado de 15, el primero en este caso. Tened en cuenta que no siempre van a estar ordenados. ¿Por qué es 15? Porque es el mayor de los tres que hay. Así que venga, tenemos 15 al cuadrado, 9 al cuadrado, 12 al cuadrado por aquí. Repaso el signo más. 15 al cuadrado, pues es 15 por 15, 225. 9 al cuadrado da 81 y 12 al cuadrado que nos da 144. Si lo sumamos todo, da 225 por aquí y por otro lado nos da por aquí igual 225. Así que es lo mismo. Tenemos que se respeta el teorema de Pitágoras, así que es un triángulo rectángulo. Genial. Y ahora en el último ejercicio, en el último ejemplo, tenemos otro triángulo con lados 24, 10 y 25. Justo antes os acababa de poner un ejemplo de 24, 25 y 7, si no recuerdo mal. Así que ya tenéis la pista de cómo nos va a salir. Pero la hipotenusa es el lado más grande, 25. Tenemos hipotenusa al cuadrado, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Venga, pues 25 al cuadrado es, tenemos que saber si es igual o no a 24 al cuadrado más 10 al cuadrado. 25 al cuadrado da 625, 10 al cuadrado da 100 y 24 al cuadrado, lo calculo en un segundito con la calculadora que no me acuerdo de memoria, 576.
Vale, pues si nosotros cogemos y hacemos la suma, nos sale que 625 por un lado y por otro lado 676. Es menor. Tenemos que el triángulo del ejemplo es acutángulo. Vale. Lo voy a representar aquí también para que lo veáis en el modelo de GeoGebra 20, 24 y 10. 20, 24 y 10. No da 90 grados, así que si os dais cuenta es acutángulo. El otro ejemplo que teníamos, 15, nos sigue saliendo la hipotenusa A y nos sale que es rectángulo. Vamos, perfecto, clavado. Pues 4, 12 y 10. ¿Cómo nos sale? Obtusángulo, ¿verdad? Ya digo, clavado. Si es que esto no tiene lugar a dudas, no hay error posible. Genial, chicos. Una vez hemos visto que el teorema de Pitágoras te permite calcular lados desconocidos de un triángulo y además nos permite calcular o averiguar si un triángulo es rectángulo, acutángulo u obtusángulo, queda claro, es que es el maldito crack. Vamos, ya te digo, qué elegancia y qué arte al vestir y al generar teoremas, ¿eh? No te digo nada y te lo digo todo. Y por mi parte nada más en el vídeo de hoy. Hemos visto cómo se pueden clasificar los triángulos en función de sus lados, de sus ángulos y además hemos aplicado el teorema de Pitágoras tanto para calcular el lado desconocido de un número como para saber y distinguir un triángulo de otro. Ya digo, un vídeo redondo, completo. Un vídeo así solo se merece que reventéis el botón de like y si acaso no estás suscrito que os suscribáis porque de verdad, madre mía, cada día estamos mejorando en el canal. Si queréis más vídeos de este estilo, como os digo, dadle like, dadle me gusta, suscribíos, dadle a la campanita para no perderos ninguna de las novedades que ya hayamos subido y por mi parte nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.